Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un acercamiento de perfume. Bueno, vamos a ver detalles del perfume My Way de Giorgio Armani. Lo que es la reseña la podéis encontrar en el canal, ¿de acuerdo? Así que para más detalles de la reseña, ahí la tenemos. Esto es un acercamiento para quienes quieran comprobar si su perfume es auténtico o es una falsificación. Bueno, vamos a empezar por la caja. En lo que es toda la caja de por sí, es muy falsificable. Nos vamos a encontrar, bueno, pues en tonos rosados, ¿de acuerdo? Tanto la palabra My Way como Giorgio Armani tiene relieve. Todo lo que es por aquí, pues estas impresiones, los dibujos, las letras, el código de barras, todo se puede imprimir y es falsificable. Aquí nos vamos a encontrar lo que es el emblema de Giorgio Armani, que también tiene un pequeño relieve. Si nos vamos a la parte de abajo, nos vamos a encontrar con que, bueno, pues todo esto se puede imprimir. Y aquí en esta parte superior nos vamos a encontrar pues una numeración. En total son 7 dígitos, ¿de acuerdo? No sé si se ve así un poquito, imagino que se ve un poquito, ¿de acuerdo? Empieza con 2 números, una letra, 3 números y una letra. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque muchas veces cada marca utiliza una forma característica de sus propias numeraciones. Por ejemplo, algunos perfumes de Dior utilizan tan solo 4 números. Aquí estamos viendo que son 7, que comienzan por 2 números, una letra, 3 números y una letra. Es importante saber que en la actualidad también se están falsificando lo que son los códigos de fabricación, por lo cual muchas veces le ponen un código de fabricación a la caja, pero no se la ponen al perfume, así que tened eso muy presente y muchísimo cuidado. El código de fabricación puede ser falsificado, o sea, haber puesto cualquier numeración al azar, o haber ido a una perfumería, lo copian cualquier número de cualquier perfume fabricado y lo tiran para adelante, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado. Nos vamos a lo que es la caja interior, que muchas veces pues viene lisa, y en este caso pues también nos lo ponen complicado porque no le han puesto ningún detalle a lo que es la caja protectora del interior y es bastante sencilla, por lo cual es completamente falsificable. Nos vamos al perfume, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, desde luego muchos diremos, bueno, pues si es que con lo complicado que es o tal y como lo han hecho, pues quizá ya es menos falsificable, pero no, o sea, muchísimo cuidado. Primero me gustaría que nos fijáramos en lo que es el tubito del interior, ¿de acuerdo? En este caso, este perfume le han puesto un tubo de spray que es muy fino, prácticamente solamente lo vamos a ver cuando vayamos terminando el perfume, ahora no porque está así tumbado, pero si os fijáis, el tubo en este tipo de perfume lo han puesto muy fino, con lo cual por supuesto podremos verlo pero afinando la vista para llegar a ver el tubo del interior. Es importante saberlo porque muchas falsificaciones utilizan un tipo de tubos de spray que son gordos y muy perceptibles a la vista, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos cómo es la decoración, lo que es el frasco es sencillo, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir al tapón, que aquí pues es de plástico, ¿de acuerdo? O sea, sin más ni más, pero es de un color azul. Le han puesto lo que es pues un anillo alrededor, ¿vale? Queriendo asemejar una joya. Aquí pone Giorgio Armani y bueno, pues nos podemos fijar en los tonos de la piedra, en la forma y demás, ¿de acuerdo? Aunque por supuesto cuando se ponen a falsificarlo, mucho cuidado que lo hacen muy bien. En lo que es la botella, pues aparte de lo que hemos dicho del tubito de en medio, aquí tenemos las palabras My Way, Giorgio Armani y lo que es alrededor, pues es bastante sencillo y fácil de falsificar. En lo que es la parte del spray, vemos que aquí tiene lo que es el emblema de Giorgio Armani y el tipo de embellecedor que vemos que es doble con esta parte de aquí que tiene como una especie de tela, ¿de acuerdo? Que lo rodea por completo. Aquí es importante que cuando llegamos vemos que no tiene fugas, que lo podemos mover y que no se mueve porque está completamente fijo. Es importante porque en muchos casos los perfumes, cuando también está esa opción de que cuando se gastan los perfumes los toman, los fuerzan, los abren, los rellenan de cualquier otra cosa y los venden como auténticos, porque claro, la botella es auténtica, la caja es auténtica, pero los abren y los rellenan de cualquier cosa.
Importante que veamos juntas de unión, ¿de acuerdo? En este caso, este perfume, la única junta de unión que vamos a ver o algo parecido a ello es la marca que deja en este pequeño lado y aquí, como en un lado transversal, ¿de acuerdo? En el que vemos una ligera línea. Pero si yo me voy incluso aquí, ¿de acuerdo? Sí que podemos ver de una forma muy ligera esa línea de unión. Pero en lugar de hacerlo que atraviese esta parte de aquí, donde la tiene es en la parte lateral, en estos filos de aquí, pero muy ligera, ¿de acuerdo? No es incluso fácil de percibir a la vista porque es delicado, un trabajo bien pulido, ¿de acuerdo? Sí que es importante que nos fijemos que en las falsificaciones muchas veces las hacen de dos moldes, las juntan y muchas veces en la parte central o lateral, ¿de acuerdo? Es donde vemos una junta de unión que se ve rara, como diciendo, ¿qué hace esto aquí? ¿De acuerdo? Entonces, muy atentos. En el caso de este tipo de perfumes, vemos una ligera línea en este lado, aquí también, ¿de acuerdo? Y si nos vamos aquí podríamos verla, pero está, ya os digo, muy difuminada. Bueno, viendo estos pequeños detalles, ahora nos vamos a la parte de abajo del perfume, donde nos vamos a encontrar que los datos del perfume, así, de este lado, vemos que lo han puesto en forma de pegatina redonda. En la parte de arriba pues nos pone que es uno de Parfum, el nombre del perfume, todo este tipo de cosas. Y justo en la parte central, en unos números un poquito más grandes, como estos son como medio doraditos, pero muy flojitos, ¿de acuerdo? Pero aquí vemos perfectamente la numeración de 7 dígitos que hemos visto en la parte de la caja y que por supuesto en este caso tiene que coincidir perfectamente con respecto a uno y a otro, ¿de acuerdo? Vemos que lo tiene ahí igual que en la caja. Bueno amigos, ya sabéis que todo lo que es la perfumería sale cara y es más fácil y es demasiado fácil llegar a encontrarnos falsificaciones cuando lo compramos en sitios fuera de lo que son las perfumerías autorizadas, por lo que muchísimo cuidado con vuestras compras. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso, hasta pronto.